Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca imaginé que algo tan simple como un clic podría cambiar mi vida para siempre. Todo comenzó en una de esas noches interminables en la preparatoria. A medida que la presión aumentaba, los estudiantes empezaron a hablar de una cosa en particular, algo que se volvió el tema recurrente en cada conversación. Nos reíamos, bromeábamos, pero en el fondo, todos sabíamos que algo oscuro se escondía detrás de esas palabras. La Deep Web. Nunca entendí del todo por qué me dejé llevar. Quizás fue la necesidad de encajar, la curiosidad morbosa o el simple hecho de que todos mis amigos, incluyendo a Martín y Sofía, lo hacían. Recuerdo cómo se desafiaban entre ellos a entrar, a explorar la oscuridad, y si alguien se negaba, rápidamente lo convertían en el blanco de sus bromas. Nadie quería ser el cobarde, nadie quería quedarse atrás. A medida que las historias empezaban a acumularse, me sentía más atrapado. Cada día alguien llegaba con relatos más horribles, más aterradores. Un amigo, Lucas, afirmó haber visto un asesinato en vivo en una de las salas rojas más oscuras. Otro, Guillermo, había encontrado un enlace para comprar sustancias ilegales en el Silk Road y juraba haber visto fotografías de personas desnudas, atadas y en situaciones indescriptibles. Nadie podía evitar sentir una mezcla de fascinación y repulsión. Yo no era distinto. Aunque sentía un nudo en el estómago cada vez que hablaban de eso, la presión de pertenecer, de no ser el raro, terminó ganando. Así que, una noche, sin más preámbulos, tomé la decisión. Era mi turno. Entrar a la Deep Web. Descargué Tor, el navegador que te lleva al otro lado. Tenía miedo, pero traté de mantener la calma. La pantalla de mi computadora se iluminó con una luz fría mientras el programa se instalaba. Cuando terminó, no podía evitar sentir que todo el aire de la habitación se había vuelto más denso. Mi respiración se aceleraba. ¿Qué estaba a punto de hacer? Al principio todo parecía normal, aunque extraño. No encontré lo que había esperado. No vi la Dark Web llena de sitios inquietantes y peligrosos. En cambio, era un mundo caótico, confuso, lleno de enlaces rotos, foros que se desmoronaban. No tenía idea de por dónde empezar, pero entonces algo llamó mi atención. Un enlace titulado Wiki Oculta. Me dijeron que ahí encontraba los enlaces más populares, los más interesantes. Clic. Y ahí fue cuando todo cambió. Lo que encontré era un catálogo macabro de los rincones más oscuros del Internet. Los primeros enlaces eran inofensivos, casi como páginas de coleccionistas. Pero después comenzaron a aparecer cosas raras, inquietantes. Un foro de coleccionistas de huesos humanos, otro que discutía el sabor de la carne humana, y uno que me hizo detenerme en seco. Un sitio donde las personas intercambiaban fotos y videos de torturas. No pude evitar mirar más, como si algo dentro de mí me lo ordenara. Cada clic me llevaba más profundo, hasta que encontré un enlace que simplemente no pude ignorar. Good Meat. El sitio se veía tan limpio, tan profesional, como una especie de portal de videos, pero no los videos convencionales que conocía. De inmediato mi estómago se revolvió. El primer video que vi fue titulado The Divine Feast. Era de un hombre que, con una calma inquietante, devoraba trozos de carne humana, fragmentos desmembrados, mientras sonreía sin emoción. A medida que avanzaba, comencé a sentir una especie de desrealización, como si el horror que estaba presenciando me separara de la realidad. Mi mente intentaba rechazar lo que veía, pero no podía salir. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando hice clic en otro video. El título decía Miss Necrofilia. No sabía qué esperar, pero lo que vi me dejó completamente paralizado. Era una mujer, vestida con ropa oscura, su rostro cubierto por un maquillaje pesado. Sus ojos vacíos parecían no ver nada, como si estuviera atrapada en una especie de trance. Los maniquíes, o lo que yo pensaba que eran maniquíes, estaban sentados alrededor de una sala como si fueran una especie de audiencia. Todo parecía tan surrealista, pero al acercarme más, mi corazón se detuvo. Aquello no eran maniquíes,
Eran cadáveres, humanos muertos en avanzado estado de descomposición, pero tratados de tal manera que parecían casi artificiales. La mujer comenzó a bailar. Sus movimientos eran lentos, extraños, como si no pertenecieran a un cuerpo humano. Tomó el cadáver de un hombre, aparentemente de unos 50 años, y lo levantó con una suavidad aterradora, como si fuera una muñeca rota. La cámara se acercó y vi que algo asqueroso salía de sus ojos, su boca, su piel, pequeños gusanos. Eran cadáveres, cubiertos con una capa que los hacía parecer como maniquíes. Los huesos, la carne podrida, todo era tan real, tan visceral. Pero lo peor vino después, mientras la mujer bailaba con ellos, tarareando una canción en un idioma extraño. Algo en la pared me llamó la atención. Había una foto, y cuando la vi, el terror se apoderó de mí por completo. Ella, la misma mujer, estaba ahí, pero no estaba sola. Estaba embarazada, acompañada de un hombre y dos niños. Los niños parecían familiares. No, no podía ser. Eran demasiado parecidos a los cadáveres en el video. Eso me rompió. El horror se apoderó de mí, me sentí completamente atrapado. Quise cerrar el navegador, salir de ese infierno virtual, pero antes de que pudiera mover el mouse, apareció un mensaje. Era de un chat anónimo. Has estado viendo este video durante mucho tiempo, amigo. Supongo que disfrutas del contenido de Miss Necrofilia. Sabías que acepta pedidos. Estoy seguro de que Mandy será la candidata perfecta para su próximo baile. Después de todo, toma clases de ballet. Mandy, mi hermana pequeña. ¿Cómo? ¿Cómo sabían de ella? La fría realidad me golpeó con fuerza. La conexión era clara. Mi hermana en peligro. Ese nombre, Hawi, sabía que no podía quedarme ahí. Desesperado, llamé a mi madre, con el corazón a punto de estallar. Hablaba tan rápido que apenas podía articular palabra, pero al final conseguí que llamara a la policía. Nadie me creyó. Dijeron que era una broma, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Corrí hacia el estudio de ballet, pero cuando llegamos, mi madre recibió la noticia de que Mandy ya no estaba allí. El pánico se apoderó de mí. Horas después de una búsqueda frenética por toda la ciudad, finalmente la encontramos. Estaba allí, en una esquina, temblando, sin recordar mucho de lo que había sucedido. Los médicos dijeron que había estado bajo los efectos de cloroformo, pero lo peor fue lo que dijo, con voz temblorosa, cuando la abrazamos. Me pidió que te diera saludos. Dijo, dale saludos a Howie. La angustia me inundó. ¿Quién era Howie? ¿Quién podía saber tanto de nosotros? Las investigaciones nunca dieron frutos. El contenido de Miss Necrofilia desapareció de inmediato, como si nunca hubiera existido. El rastreo de los responsables fue inútil. Los detectives intentaron, pero nada. La Deep Web, como un agujero negro, se tragó todo. Aunque Mandy volvió sana y salva, la experiencia nos marcó a todos. A mi madre, a mí, a nuestra familia. Nos mudamos temporalmente a la casa de mi abuela, con la esperanza de encontrar algo de seguridad. Las autoridades nos dijeron que probablemente hackers habían tenido acceso a nuestra información personal. Y aunque eso me aterrorizó aún más, el daño ya estaba hecho. Hoy, años después, aún me pregunto cómo llegamos tan lejos. ¿Cómo ese solo clic, ese simple desafío para encajar, pudo llevarme a una experiencia tan espantosa? Mi madre me perdonó, pero yo nunca me perdonaré a mí mismo. Así que mi consejo es claro, aunque quizá ya sea tarde para mí, manténganse lejos de la Deep Web. No dejen que la curiosidad los arrastre, porque lo que encuentras ahí puede que no puedas escapar de ello, ni siquiera si quieres. Si te ha impactado esta historia y te ha dejado pensando en los oscuros rincones de la Deep Web, no olvides dejar tu like, suscribirte para más relatos aterradores y comentar qué opinas de lo que Jack vivió. Tu apoyo me ayuda a seguir creando historias que, aunque inquietantes, nos enseñan a tener más cuidado en este mundo digital. Mantente alerta y nos vemos en la próxima.
No siempre fui el tipo de persona que creía en leyendas urbanas, historias oscuras, ni en el misterio de la dark web. Pero todo cambió hace 10 años, cuando me encontré con algo más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Algo que aún persiste en mis pesadillas. Todo comenzó como un simple comentario de mi amigo Lucas. Una tarde, durante un largo periodo de vacaciones, le expresé lo aburrido que me sentía. No practicaba deportes, no me involucraba en nada de la escuela. Solo pasaba las horas frente a la pantalla del ordenador, navegando en páginas extrañas, saltando de un rincón oscuro de internet a otro. Y como todos los adolescentes, creía que lo sabía todo, que podía manejar cualquier cosa que encontrara. Lucas, siempre tan curioso como yo, me sugirió explorar algo más profundo: la Deep Web. La había oído mencionar, pero nunca me había atrevido a entrar. Sin embargo, mi falta de propósito me impulsó a hacerlo. Después de algunos días de investigación, descubrí cómo acceder. Y aunque había leído advertencias sobre los peligros de ese espacio, mi curiosidad fue más fuerte. Por un tiempo, me moví por foros y páginas ocultas, vídeos extraños, imágenes perturbadoras, historias de personas que afirmaban haber sido perseguidas o aterrorizadas por lo que encontraban. Pero nada de eso me impactó realmente. Ya nada parecía nuevo. Me sentía invencible. Fue entonces cuando Lucas, con esa sonrisa traviesa, me sugirió ir más allá. La Dark Web. Si la Deep Web era oscura, la Dark Web era una sombra aún más aterradora. Tenía que ver con algo mucho más profundo, con la vida privada de las personas y las facetas más peligrosas de la red. Sin pensarlo dos veces, decidí sumergirme en ese otro mundo. La sensación de estar buscando algo oculto, algo que nadie más debería ver, me llenó de una emoción extraña. Y entonces lo vi. El chat. El nombre me llamó la atención. Ira Total. Un nombre tan simple, pero tan inquietante. La curiosidad me empujó a unirme sin pensarlo demasiado. Después de confirmar mi acceso, se me asignó un número, P34. Estaba dentro, pero al principio no entendía nada. La pantalla estaba llena de comentarios, desbordando con rapidez, casi como si todos estuvieran esperando algo. Todo parecía caótico, sin sentido, pero lo que sucedió después me cambió para siempre. En medio de esa tormenta de comentarios, apareció algo que congeló mi sangre. Señor Risas. No era un nombre común, pero lo que más me impactó fue lo que ocurrió después. Cuando esa presencia apareció, todo el chat se detuvo. El silencio fue absoluto. Y luego, una voz fría y mecánica se escuchó a través de mis altavoces. Bienvenido, P34. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía qué hacer, si debía salir de ese lugar o seguir allí. La voz desapareció, pero no fue todo. La pantalla se oscureció por completo, y luego apareció una cuenta regresiva, comenzando en 10. Mi mente gritaba que debía desconectarme, pero algo me lo impedía. Sentía que no podía escapar, que debía ver qué pasaba. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, la pantalla se iluminó, y lo que vi me paralizó. Era un video. Una cámara mostraba lo que parecía el interior de una casa. La visión era borrosa, un movimiento lento y casi imperceptible. Al principio no entendí lo que veía. Miré fijamente, esperando que algo sucediera, pero no pasó nada. La cámara se mantuvo fija, registrando un lugar vacío. Pasaron 20 largos minutos. Comencé a sentirme incómodo, entonces apagué la computadora. ¿Qué había sido todo eso? ¿Un juego? ¿Una broma? Lo ignoré, o al menos lo intenté, pero el malestar persistió. El día siguiente fue normal, pero por dentro algo había cambiado. Todo me parecía diferente, más sombrío. Mi mente no dejaba de regresar a esa imagen, a esa cámara que grababa una casa vacía. Algo no estaba bien, y decidí regresar esa noche al chat. Al confirmar mi número, P34, la atmósfera en la sala de chat era mucho más densa. Un silencio denso. El chat estaba lleno, como antes, pero esta vez había algo en el aire. De nuevo, Señor Risas apareció en la pantalla. Los comentarios desaparecieron al instante. Y como si fuera un ritual, otro mensaje apareció. No hay nuevos miembros esta noche. La sensación de terror creció.
Algo estaba a punto de suceder, y luego comenzó la cuenta regresiva. Mi respiración se aceleró mientras la pantalla parpadeaba. A medida que los segundos pasaban, una ansiedad insostenible se apoderaba de mí. Cuando la cuenta regresiva terminó, una nueva cámara apareció en la pantalla. Al principio, no reconocí el lugar, pero pronto me di cuenta. Era la escuela en la que estudiaba. Estaba observando mi propio colegio. La cámara grababa desde lo lejos, en una calle vacía, con la escuela al fondo. Vi cómo los estudiantes salían de las aulas, como siempre lo hacían al final del día. El terror se apoderó de mí cuando vi, en medio de la multitud, a Lucas. Viéndolo desde lejos, me sentí paralizado. La cámara lo seguía y me di cuenta de que el hombre detrás de ella estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Lucas no parecía notar nada raro, pero mi mente se aceleró. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué estaba siendo grabado? Decidí llamarlo, pero no contestó. Me quedé allí, mirando la pantalla. La cámara siguió a Lucas mientras caminaba solo, fuera de la escuela, hasta que llegó a su casa. A lo lejos, el hombre que filmaba se acercó a su puerta. La cámara se detuvo un instante. La siguiente imagen fue un primer plano de Lucas, abriendo la puerta. Parecía confundido, con una expresión que no reconocí. El hombre detrás de la cámara dijo, en un susurro casi imperceptible, Yo soy tonto. Y con esas palabras, la cámara se apagó. El chat estalló en caos. Los mensajes aparecían a una velocidad insostenible, pero yo ya no podía leer nada. Todo se había desbordado, como una marea de caos que me arrastraba. Apagué la computadora y decidí llamar a Lucas. Pero algo no estaba bien. Cuando llamé, contestó su madre. Pensé que estaba contigo, me dijo, desconcertada. En ese momento, sentí como si me hundiera en un agujero negro. Lucas no estaba en casa. Ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces mi teléfono vibró. Un correo electrónico. El remitente. Señor Risas. El mensaje era corto y aterrador. Me estoy acercando. P34. Lucas dice hola. El miedo me paralizó. Llamé a la policía, pero cuando llegaron a la casa de Lucas, ya no había rastro de él. El correo había desaparecido como si nunca hubiera existido. No dejaba de pensar en el mensaje. Lucas dice hola. Días pasaron, semanas, pero nada. Lucas seguía sin aparecer. Nadie lo había visto desde esa noche, pero lo más aterrador de todo fue lo que vino después. Comencé a recibir fotos mías en lugares donde nunca había estado, junto con un mensaje que decía, puede suceder en cualquier momento. Mi nombre, mi rostro, en sitios extraños, pero lo peor de todo era la sensación de que alguien me observaba, alguien que sabía cada uno de mis movimientos. Nunca volví a entrar en la dark web, nunca busqué respuestas. Ahora con el tiempo, sé que hay lugares en Internet que no deben ser explorados. Y cada vez que apago la luz, siento que algo o alguien está ahí, esperando, porque Señor Risas nunca olvida. Y lo peor es que sé que está más cerca de lo que jamás imaginé. Si estás escuchando esto, te advierto, no sigas mi camino. Pero si aún decides escuchar, permítemelo. Lo que voy a contarte podría cambiar tu forma de ver el mundo y podría incluso costarte más de lo que imaginas. Recuerdo aquellos días como si fueran ayer. Tenía 16 años y la curiosidad nos consumía a Matías y a mí. Eran tiempos en los que Internet apenas estaba comenzando a expandirse y nosotros éramos dos chicos obsesionados con las computadoras. Su padre, un hombre con más piezas de repuesto que funcionalidad, nos dio la oportunidad de arreglar una vieja computadora que había comprado de segunda mano. La recompensa era nuestra propia máquina. En aquellos días, Internet estaba en su apogeo de expansión. Facebook recién había salido y MySpace aún estaba de moda. Era una época en la que las redes sociales eran nuevas y las posibilidades parecían infinitas. Pero, al mismo tiempo, éramos conscientes de que había algo más, algo oculto, más allá de lo que veíamos en la superficie. Y eso fue lo que nos atrajo, la Deep Web. Al principio nos acercamos con cautela. Lo que nos llamaba la atención no era solo lo que podíamos encontrar,
sino la idea de navegar en un lugar fuera del alcance de los ojos comunes. Un lugar donde podías ser anónimo, donde podías hacer lo que quisieras sin que nadie te viera. Una tarde, mientras explorábamos un foro en el que se hablaba de criptografía y redes ocultas, encontramos un enlace. Al principio, pensé que era un error, pero Matías, con esa chispa de curiosidad que siempre lo caracterizó, hizo clic. Y ahí, en ese sitio oscuro y sombrío, encontramos algo que nunca olvidaremos. Una lista de servicios que ofrecían desde hackeos hasta algo mucho más siniestro: asesinos a sueldo. Nos miramos y la adrenalina nos recorrió como un rayo. ¿Estábamos ante algo real? ¿Existían en serio personas dispuestas a pagar para eliminar a alguien? Y aún más, ¿quiénes serían esos asesinos? Era el tipo de cosa que solo verías en una película, pero allí estaba, frente a nosotros, más real de lo que podíamos imaginar. En lugar de alejarnos, lo que hicimos fue aún más peligroso. Decidimos crear nuestro propio sitio en la Deep Web. Nos sentíamos como si estuviéramos jugando a ser los grandes chicos, los que controlaban el juego. Nos metimos en el rol, creamos perfiles ficticios de sicarios, redactamos testimonios que parecían sacados de una novela de crimen y montamos una página que parecía tan legítima como cualquier tienda en línea. No teníamos idea de lo que estábamos haciendo, pero la emoción nos cegaba. Pensamos que no había nada malo en esto. Solo queríamos ver qué tipo de personas se atreverían a contactar a un asesino. Pero, al igual que un niño que juega con fuego, lo que al principio parecía una simple curiosidad, pronto se convirtió en algo más grande, mucho más grande. La respuesta fue inmediata. Pronto tuvimos nuestro primer cliente, una mujer llamada Erica Franklin. Quería eliminar a la amante de su esposo. El pago inicial fue de $4,000. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Lo que pensábamos que era una broma se empezó a convertir en una realidad. Nos dio detalles de su esposo, la amante, y cómo quería que se llevara a cabo el trabajo. En ese momento, miré a Matías y supe que no había vuelta atrás. Lo que vino después fue mucho peor. Un sindicato del crimen organizado se puso en contacto con nosotros. Nos ofrecieron $10,000 por un trabajo aún más grande: eliminar a un empresario millonario que había cruzado algunas líneas con el poder equivocado. Eran demasiados ceros, demasiada sangre, demasiada oscuridad. Nos asustamos no tanto por la oferta, sino por lo que representaba. En ese momento, sabíamos que habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer. Entonces decidimos acudir a nuestro profesor de ciberseguridad, Eduardo Díaz. Sabíamos que tenía experiencia trabajando con la policía, pero nunca imaginamos cómo reaccionaría. Pensamos que estaría furioso. Sin embargo, cuando le contamos todo, en lugar de regañarnos, empezó a reírse. Nos miró y nos dijo: «Chicos, no se preocupen. Estoy bastante impresionado con lo que han hecho. Pero esto no es nuevo para mí. Ustedes solo han abierto una puerta, y yo sé cómo cerrarla. Les ayudaré a capturar a esos criminales». Nos ofreció incluso créditos extras si lo veíamos como un proyecto académico. Parecía una broma, pero en realidad estaba dispuesto a ayudarnos. Y en su extraño modo, nos salvó. Las autoridades tomaron control del sitio y el Departamento de Delitos Cibernéticos se hizo cargo de nuestra creación. En cuestión de días, desmantelaron el sindicato del crimen y a Erika la arrestaron por conspiración. Nos quedamos con el dinero, pero algo ya había cambiado en nosotros. El simple hecho de estar tan cerca de la muerte nos dejó una cicatriz en la mente. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Aunque parecía que todo se había resuelto, empezamos a notar algo extraño. Las solicitudes que llegaban, los pagos que hacían, los registros, todo parecía estar interconectado por algo más grande. Notamos un patrón, un grupo de solicitudes que provenían de una misma dirección IP, pero con diferentes nombres y formas de pago. Al principio, pensamos que era una casualidad, hasta que investigamos y descubrimos algo que nos heló la sangre. La dirección IP estaba vinculada a una ubicación fantasma, un lugar que no existía en ningún mapa comercial. Fue ahí cuando la duda nos golpeó con toda su fuerza. ¿Y si alguien más estaba observando? ¿Y si alguien más había estado controlando todo desde el principio?
Empezamos a investigar más a fondo. Descubrimos que el sitio que habíamos creado, ese simple experimento de curiosidad, ahora era un faro para algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. Las solicitudes que recibíamos ya no eran solo de criminales comunes. Estábamos viendo señales de algo más organizado y más letal. Una noche, mientras revisábamos los registros, recibimos un mensaje que lo cambió todo. Estaba encriptado, pero el contenido era claro. Sabemos quiénes son y qué hacen. Si quieren seguir vivos, no interfieran. La sensación de terror que invadió mi cuerpo fue instantánea. Matías intentó calmarme, pero yo sabía que esto ya no era una broma. No estábamos jugando con fuego, estábamos jugando con algo mucho peor. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Intentamos mantenernos alejados, pero la sensación de estar observados nunca desapareció. Y entonces ocurrió. Una llamada a mi teléfono desde un número desconocido. La voz al otro lado era metálica, no humana, y dijo: tienen 48 horas para borrar todo rastro de su sitio. Este no es un juego. Si lo hacen, será el fin. En ese momento, la adrenalina se convirtió en pavor. No podíamos borrar nada. El sitio ya estaba demasiado incrustado en la red. Y algo peor estaba acechando. A la mañana siguiente, cuando Matías encendió su computadora, vio lo que nos aterrorizó. Su pantalla estaba llena de texto rojo brillante, con un mensaje claro: esto es solo el comienzo. Entonces, algo en nosotros rompió. No éramos solo dos chicos curiosos. Habíamos abierto una puerta a la que no podíamos acceder sin pagar un precio. Ahora, años después, sigo observando el rincón oscuro de la web, sabiendo que, aunque la superficie pueda parecer tranquila, debajo de ella hay algo mucho más grande, mucho más siniestro. Nunca olvides esto. Algunos secretos de la Deep Web no deberían ser descubiertos. Y si alguna vez te atreves a explorar más allá de lo visible, recuerda, ya no habrá marcha atrás. El problema con las historias como la mía es que, una vez que empiezas a contarlas, nunca sabes hasta dónde te va a llevar la oscuridad. Siempre crees que puedes controlarla, manejarla, pero en cuanto pones un pie en ese mundo, la oscuridad te agarra y no te suelta. Yo lo aprendí a la fuerza. Lo que sucedió aquella noche cambió todo. Lo que voy a contarles no es solo una historia de miedo. Es la cruda realidad de lo que pasa cuando te adentras demasiado en un lugar donde las reglas no existen y donde el precio de tus errores puede ser la vida. Todo comenzó, como muchas historias en la Deep Web, con algo pequeño, un cliente insatisfecho, una queja, algo que podría haberse solucionado con un par de clics. Pero no fue así, porque esa era la naturaleza del negocio en el que trabajaba, aunque al principio no lo sabía del todo. No pensaba en las consecuencias. El dinero fluía sin cesar, las transacciones eran rápidas y eficientes. Pero la realidad, esa oscura y espantosa realidad, solo te atrapa cuando menos lo esperas. Era el año en que todo parecía marchar sobre ruedas. Yo estaba a cargo de la seguridad de un mercado que, en sus mejores días, competía con los más grandes de la Deep Web. Vendíamos todo tipo de sustancias ilegales, desde fármacos no autorizados hasta químicos más oscuros, siempre camuflados en paquetes de otros productos para evitar la detección. La gente que nos compraba, la mayoría, lo hacía por desesperación. Nadie quería ser atrapado, pero todos sabían que el riesgo era parte del juego, y yo era el que se encargaba de protegernos de ese riesgo. Durante meses, no tuvimos ni un solo incidente. El sistema estaba sólido, inquebrantable. Pensaba que habíamos logrado encontrar el equilibrio perfecto. Pero luego llegó Mario. Mario era uno de esos clientes que, al principio, parecía como cualquier otro. Compraba en grandes cantidades, siempre rápido, siempre demandante. La diferencia estaba en la frecuencia. A veces me despertaba con nuevos pedidos de él, a cualquier hora del día o de la noche. Al principio lo ignoraba. Pensé que era solo alguien que no entendía cómo funcionaba la Deep Web, pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo una cuestión de compras. Mario se obsesionaba con cada detalle. Si algo no salía exactamente como lo quería, comenzaba a enviar mensajes. Al principio eran quejas suaves.
Este paquete llegó tarde. No estaba tan limpio como lo esperaba, pero pronto se hizo más agresivo. La comunicación entre él y Daniel, el líder de nuestra operación, se tornó tensa. Daniel, como siempre, era demasiado confiado en su arrogancia, en su capacidad para manejar cualquier situación. Cuando Mario se quejaba, Daniel lo ignoraba o lo respondía con desdén. Si no te gusta, vete a otro lado, solía decirle. Pero no entendía lo que estábamos manejando. No sabía que en ese mundo, algunas personas no podían ser ignoradas. La primera señal de que algo iba mal fue cuando Mario amenazó con ir a la policía. Claro, las amenazas no eran nada nuevas en la Deep Web, pero la forma en que lo hizo era diferente. En cuanto leí ese mensaje, algo en mi estómago se retorció. Sabía que las reglas en ese mundo no permitían ese tipo de errores. Si no arreglan mi pedido, los haré pagar. Los voy a entregar a la policía, escribió Mario. Era una condena de muerte en términos figurados y literales. Nadie en ese mundo puede amenazar con la policía y seguir vivo para contarlo. Y lo peor de todo fue que Daniel, en su inagotable terquedad, no entendió lo que estaba sucediendo. En lugar de calmar las aguas, empeoró las cosas. Le envió un mensaje interno a todos nosotros, diciéndonos que Mario debía ser bloqueado inmediatamente y que no podía volver a comprar en nuestro sitio. Pero cometió un error fatal. Le envió el mensaje directamente a Mario por accidente. No sé si lo hizo a propósito o no, pero el daño estaba hecho. Lo que ocurrió después fue un desastre. Mario, que ya había sido inestable, perdió toda cordura. En ese momento su amenaza dejó de ser una simple amenaza. Era un aviso de lo que venía. Nadie en ese mundo podía predecir lo que Mario haría. Pero yo sabía que si Daniel no reaccionaba rápido, todo se iría al traste. La tensión esa noche era insoportable. Yo estaba en casa de Daniel, en su sótano, donde él había instalado todos nuestros servidores. Todo estaba funcionando con normalidad, o al menos eso pensaba. Yo estaba en mi estación de trabajo, inmerso en las líneas de código que mantenían el sitio en pie, cuando escuché el golpe. Un portazo, el sonido de una puerta siendo derribada. Al principio pensé que era una broma, o tal vez un malentendido. Pero cuando escuché los gritos, supe que no era así. Corrí hacia las escaleras, pero algo me detuvo. Fue el miedo, ese tipo de miedo primitivo que te paraliza y te hace pensar que, si no te mueves, tal vez no te vean. Y fue en ese preciso momento cuando vi a Mario, de pie en la puerta del sótano, con una escopeta en la mano. Su figura imponente se recortaba contra la oscuridad. Daniel estaba de rodillas, pálido, suplicando. No podía oír sus palabras, pero podía ver su desesperación. Mario levantó el arma, apuntando a Daniel, y en ese momento, algo en mí se rompió. Mi primer instinto fue correr, pero el pánico me paralizó. Me escondí detrás de una mesa, observando en silencio mientras el aire se llenaba de tensión. Daniel no podía escapar, y yo no sabía qué hacer. Los gritos de Mario se mezclaban con la risa de la locura. Podía sentir la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Mi corazón latía en mis oídos. De repente el disparo. El sonido fue tan nítido que casi me hizo caer al suelo. Un solo disparo. Y luego, un silencio absoluto. Cuando el sonido de los gritos se desvaneció, supe que tenía que actuar. No podía quedarme ahí, no después de lo que había pasado. Salí corriendo sin pensar, atravesando la ventana del sótano, saltando al jardín. Crucé la calle con la respiración entrecortada, como si cada paso pudiera ser el último. Mi única opción era desaparecer. Me refugié en un McDonald's cercano, mirando desde la ventana mientras la policía llegaba a la casa de Daniel. Vi cómo entraban, cómo rodeaban la propiedad. Sentí el peso de lo que había dejado atrás. Sabía que, aunque los oficiales no sabían mi nombre, yo estaba en la lista. No podían encontrarme, pero yo sabía que Mario tampoco había terminado. Sabía que su mensaje era claro. Si me haces esto, no te dejaré escapar. Ese mismo día destruí todos los servidores. Eliminé todo, cada bit de información, cada rastro de lo que había sido. No dejé nada. Era la única forma de asegurarme de que nadie pudiera rastrear mi implicación. Pero el remordimiento nunca se fue. Esa noche, el miedo no solo estaba fuera de mi control,
también estaba dentro de mí. Ahora, años después, trabajando en una empresa de ciberseguridad, todo parece lejano. La rutina, la protección de sistemas, la búsqueda de vulnerabilidades, todo parece tan seguro, tan limpio. Pero sé que, aunque me esconda en la legalidad, la Deep Web sigue ahí, acechando en las sombras. Nadie sale de ese mundo sin llevar una marca. Y yo aún siento su presencia. Si alguna vez piensas en adentrarte en ese lugar oscuro, te lo advierto, no es un juego. Y lo que te encuentras allá adentro no se olvida. No lo hagas. Créeme, no lo hagas. Era una tarde común y corriente, un lunes más, cuando todo comenzó. Como cualquier programador independiente, estaba en mi hogar, rodeado de café, pantallas llenas de código y la tranquilidad de mi propia burbuja. La rutina era simple: escribir código, tomar café, escribir más código y revisar el blog de seguridad digital para el que trabajaba. Un blog popular, con miles de visitas diarias, donde mi trabajo como analista de seguridad era esencial. Mi vida era tranquila, casi monótona, pero esa tarde la rutina se quebró. No lo vi venir. Mientras analizaba el tráfico en el sitio, algo me llamó la atención. Comentarios extraños que empezaron a aparecer en masa. No era normal. Al principio pensé que era algún troll o un hacker aficionado buscando llamar la atención. Nada fuera de lo común, me dije a mí mismo, mientras deslizaba el ratón para ignorarlo. Pero algo me hizo detenerme. Un video. ¿Qué demonios era esto? Decidí abrirlo, pensando que tal vez era algún tipo de broma pesada. Y lo era, pero no como imaginaba. La pantalla se llenó con una escena oscura, casi sin sonido. Un hombre atado a una silla, de espaldas, en un lugar sombrío, deteriorado. No parecía una película. Era demasiado real, demasiado crudo. Podía ver la luz tenue filtrándose entre las grietas de las paredes sucias. Luego, un encapuchado apareció en la pantalla, moviéndose lentamente alrededor del prisionero. No sabía qué esperar, pero no estaba preparado para lo que ocurrió después. En un susurro, el hombre encapuchado sacó un machete de su cinturón. La cámara se centró en el brillo metálico, y por un momento, el aire pareció detenerse. Sus palabras, aunque distorsionadas, fueron claras. Esto es solo el inicio. Sabemos quién eres, y sabemos que nos estás observando. Mi estómago se revolvió. De inmediato cerré el video, sintiendo una mezcla de horror y asco. Es solo una broma, ¿verdad? Pensé. Pero algo no estaba bien. Me dedico a la ciberseguridad y nunca había visto algo así. Algo en el video no era normal. Intenté eliminarlo del blog, pero mi sistema se bloqueó. Un candado apareció en mi pantalla, como si algo o alguien estuviera interfiriendo. Eso no era posible. Mis protocolos de seguridad eran impenetrables. Mi jefe me mandó un mensaje urgente. Elimina esos videos ahora mismo. Refuerza la seguridad del sitio. No me quedé quieto. Sabía que había algo más detrás de todo esto. Antes de borrar todo, descargué uno de los videos. Necesitaba entender qué demonios estaba pasando. Algo me decía que no era solo un hackeo cualquiera. Algo mucho más oscuro se escondía tras eso. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban alrededor de esas imágenes, de las palabras del hombre enmascarado. Con un sentimiento de inquietud recorriéndome, decidí abrir el video descargado, verlo completo, aunque sabía que no debería. Y cuando llegué al final, mi cuerpo se tensó. El hombre encapuchado, con una calma inquietante, miró directamente a la cámara. Esto es solo el inicio, repitió, pero luego dijo algo que me heló hasta los huesos. Sabemos quién eres y sabemos que nos estás observando. Mis manos temblaron. ¿Se referían a mí? ¿A cualquier persona que viera el video? La duda empezó a consumir mi mente. No podía dejarlo pasar. No podía dejar de investigar. Usé todas las herramientas a mi disposición. VPNs, proxies, rastreadores de IP. Pero el origen estaba completamente encriptado, como si supieran perfectamente cómo ocultar sus huellas.
No encontraba nada, hasta que un foro en la Deep Web apareció en mis búsquedas. No era algo que tomara a la ligera. Sabía que una vez que te adentras allí, la línea entre lo legal y lo ilegal desaparece. Pero mi curiosidad me impulsó. Decidí acceder. Era la única opción. Lo que encontré fue mucho más allá de lo que imaginaba. Había una sección sobre ciertos grupos de poder y sus conexiones con políticos. El foro estaba lleno de rumores, de testimonios anónimos. Pero entre todo eso, un post me llamó la atención. El verdadero poder detrás del grupo. El mensaje contenía un enlace a un paquete de información clasificada. La oferta era cara, pero no dudé ni un segundo. Lo pagué y no sabía lo que me esperaba. Lo descargué y al abrirlo, encontré miles de documentos, audios y videos, ejecuciones encubiertas, operaciones secretas y lo más perturbador, conexiones con figuras de alto rango del gobierno. Había nombres, direcciones, transacciones financieras. Cada detalle estaba meticulosamente documentado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue una carpeta titulada Eliminados. Al abrirla, encontré listas de nombres con fechas y detalles. Entre ellos reconocí a un periodista cuya muerte había sido reportada como un accidente de tráfico el año anterior. Pero lo que vi en esos archivos me hizo comprender que fue un asesinato. Un asesinato ordenado por el mismo gobierno. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Sabía que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Estaba viendo secretos demasiado oscuros, demasiado peligrosos. Cerré los archivos y respiré profundamente. Pero ya era tarde. Habían visto lo que yo había visto, y ahora sabían que yo sabía. Días después, mi vida empezó a cambiar de formas que no podía ignorar. La conexión a Internet comenzó a fallar. Las llamadas de números desconocidos no dejaban de llegar, siempre colgando antes de que pudiera contestar. Una noche, mientras regresaba a casa, un coche negro comenzó a seguirme. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando pasaron kilómetros y el coche seguía ahí, me di cuenta. Me estaban siguiendo. Sabían quién era, sabían lo que había descubierto. No podía quedarme más tiempo en mi casa. Sabía que tarde o temprano vendrían por mí. Así que lo dejé todo. Borré mi existencia digital, me deshice del teléfono. Dejé atrás mi vida, mi ciudad, y me escondí. Pero en algún momento sabía que el miedo era mi único compañero constante. Mi vida se convirtió en una huida. Cada vez que llegaba a una nueva ciudad, sentía que alguien me observaba. Miradas furtivas, coches sospechosos en las calles, personas que parecían seguirme. No sabía si era paranoia o si realmente me estaban rastreando, pero el miedo crecía. Y entonces una noche, mientras descansaba en un motel barato, recibí otro mensaje. Esta vez será diferente. Sabemos dónde estás. Salí corriendo. No podía quedarme en ningún lugar por más de unos días. Sabía que el tiempo se acababa. Hoy, mientras te escribo esto, estoy escondido en algún lugar que no puedo mencionar. Un lugar donde, al menos por un tiempo, creo que estaré a salvo. Pero no me hago ilusiones. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentren. La información que vi es demasiado peligrosa, y las personas que están detrás de esto no se detendrán hasta que me silenciaran. Si alguna vez desaparezco, si ya no hay noticias de mí, sabrás lo que pasó. Fui silenciado. Y quiero que sepas algo más, algo que me ha quedado claro. Hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Si alguna vez te topas con algo demasiado oscuro, demasiado peligroso, aléjate. Porque si no lo haces, podrías terminar como yo, atrapado en un mundo del que no puedes escapar. Y esa, querido oyentes, es mi advertencia. Siempre he creído que la verdad es un lujo que pocos se atreven a pagar. Pero, si hay algo que me ha enseñado el mundo de los medios y los secretos oscuros, es que la verdad nunca se queda enterrada para siempre. A veces, solo hay que cavar un poco más profundo, hasta donde no hay luz. Lo que haces y quién eres rara vez coinciden, y lo aprendí de la peor manera. No siempre fui este tipo de persona. En el pasado, era un reportero convencional, trabajando en una red de medios importante. El escritorio, la fama, el sueldo,
Tenía todo lo que muchos anhelan, pero también algo que pocos conocen: los secretos que las grandes empresas están dispuestas a proteger a cualquier precio. Las historias que perseguí nunca fueron fáciles, como aquel concejal que aceptaba sobornos a cambio de contratos, o esa gigante tecnológica que dejaba los datos de millones de usuarios a la deriva, vendidos al mejor postor en la Deep Web. Lo tenía todo: pruebas, correos, vídeos, y cuando pensé que había encontrado la historia que cambiaría todo, fue eliminada de la programación en el último minuto. La excusa: preocupaciones legales. Pero, ¿qué más da? Eso no importaba. Lo peor vino cuando me di cuenta de que, detrás de todo, estaban las fuerzas que operan en las sombras, manejando hilos invisibles para desviar la verdad. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso. La Deep Web. Muchos hablan de ella, pocos saben lo que realmente hay ahí. No es solo un lugar oscuro, es un reflejo de lo que los seres humanos son capaces de ocultar, de lo que están dispuestos a sacrificar para que sus secretos sigan siendo eso, secretos. En mi caso, era un terreno fértil para encontrar lo que nadie quería que el mundo supiera. Noche tras noche, me sumergí en aquellos foros oscuros, esos mercados digitales donde no se vende solo lo tangible, sino también lo intangible: el miedo, el poder, el control. En uno de esos foros, descubrí algo extraño, algo que nunca olvidaría: un sitio llamado hauntedbazaar.com. Decía ofrecer lo que necesitas por un precio razonable. Al principio pensé que era otro de esos engaños elaborados por algún adolescente aburrido. Pero cuando vi la foto del primer producto, no pude evitar el escalofrío. Un sillón, pero no cualquier sillón. Este parecía vivo, quemado, destrozado, rodeado por un bosque quemado, con una cadena oxidada atada a sus patas. La descripción era simple: pertenecía a un ángel. Ya no está. No entendí nada, pero algo en esa imagen me perturbó, y la sensación de que había algo más profundo comenzó a tomar forma. Seguí navegando, y cada artículo que vi me sumergió más en lo extraño. Frascos llenos de un líquido negro y espeso que, según la descripción, contenían almas de caníbales. Un vestido de novia con una figura de máscara de cerdo acechando en la sombra, detrás de un niño. Un espejo con una mujer sonriendo, cubierta en sangre. Todo lo que veía me hacía cuestionar la realidad, pero fue un listado en particular lo que me detuvo por completo. La cámara de Lucas. No podía creer lo que veía. Mi nombre, allí, en esa pantalla. ¿Cómo podía hacer esto? El enlace me llevó a una página con una simple caja de texto que decía: dime un secreto que nunca hayas compartido con nadie. Algo en mi interior me impulsó a responder. Tal vez era el morbo, o tal vez simplemente el hecho de que me estaba jugando con algo mucho más grande que yo. Recordé ese momento de mi infancia, cuando vi morir al señor Henderson en la calle. Un accidente que no ayudé a detener porque tenía miedo. Miedo de ser descubierto, miedo de ser diferente. Esa culpa, fue lo que me persiguió todos estos años. Escribí sobre lo que había ocurrido: el miedo, la culpa, la vergüenza. Y en el momento exacto en que terminé, la pantalla de mi computadora parpadeó y se apagó. Intenté reiniciarla, pero ya no respondió. La máquina estaba muerta. Pero esa no fue la última vez que vi la cámara. Una semana después llegó un paquete a mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre garabateado en la parte superior. Dentro estaba la cámara, la misma que había visto en hauntedbazaar.com. Estaba ahí, en mis manos, como si el destino hubiera hecho su movimiento. No sabía qué hacer con ella, pero algo dentro de mí me dijo que debía seguir adelante. No podía dejar pasar esta oportunidad de desenterrar la verdad de una vez por todas. Comencé a salir todas las noches, recorriendo las calles, buscando a aquellos a los que la sociedad había dado poder. Políticos, empresarios, médicos. Todos ocultaban algo. Todos tenían algo que el mundo debía conocer. Y cada vez que tomaba una foto con esa cámara, veía más allá de lo evidente. Podía ver lo que realmente eran, lo que realmente estaban haciendo. El primero fue un empresario.
Tomé una foto de él en un restaurante elegante, rodeado de personas influyentes. Pero lo que vi en la foto no podía ser real. Había cuerpos en el fondo, torcidos, sangrientos, con miradas vacías. Y detrás de él, algo oscuro, un ser con ojos rojos y una sonrisa retorcida, susurrándole al oído. Lo que esa foto mostraba era suficiente para destruir su vida. Después, un médico, jefe de uno de los hospitales más importantes de la ciudad. Tomé una foto de él fumando, pero en la imagen estaba rodeado por montones de pastillas, contando dinero. Y detrás de él, una criatura. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad antinatural. Era un monstruo, y él era responsable. Cada noche las fotos se volvieron más aterradoras. Comencé a descubrir algo más grande, algo que unía a todos esos individuos. Cada uno estaba cubierto por las sombras de lo inhumano, y yo era el único que podía verlo. Pero, ¿cómo podía compartir esto con el mundo? ¿Cómo convencería a alguien de que todo lo que estaba viendo, todas esas criaturas, eran reales? Hasta que una noche todo cambió, cuando tomé la foto de un hombre en un callejón oscuro. Lo que vi detrás de él no era algo que pudiera entender. Era una criatura con una pistola apuntándome directamente. Detrás de él, un paisaje, el infierno. Todo lo que había descubierto me había llevado hasta él. Y ahí supe la verdad. Ya no era solo un periodista buscando respuestas. Estaba siendo perseguido por lo que había desenterrado. Y ahora no había vuelta atrás. La cámara ya no me pertenecía. Era la cámara de Lucas. Y había algo mucho más grande que nosotros, acechando en las sombras. Mi vida en la Deep Web comenzó como una simple curiosidad, una forma de explorar los rincones más oscuros de Internet que la mayoría de las personas ni siquiera sabía que existían. Al principio, todo parecía un juego, un mundo prohibido que, por alguna razón, sentía que debía conocer. Me dejé llevar por el misterio de foros ocultos, mercados secretos y servicios ilegales. Era un territorio sin límites, donde podía ser alguien más, donde nadie podía rastrear mis pasos. Durante meses pasaba horas sumergido en esa jungla virtual, en busca de secretos que no debía descubrir. Pero todo cambió una noche, cuando encontré un enlace que llamó mi atención. No era como los demás. En lugar de ofrecerme productos ilegales comunes, este ofrecía algo más oscuro. Acceso a cualquier edad hasta 7 años. Documentos falsos disponibles. Pago por adelantado. En un principio creí que era una trampa, una forma de atrapar a curiosos como yo. Los anuncios en la Deep Web suelen ser sutiles, pero este era tan directo, tan frío y desprovisto de emoción, que algo me hizo dudar. ¿Qué era esto? ¿Realmente existía alguien dispuesto a hacer tales cosas? ¿O era simplemente un juego macabro de algún hacker buscando a alguien vulnerable? Por alguna razón decidí continuar. No sé si fue la adrenalina de lo prohibido, el morbo o la sensación de estar tocando algo que no debía. Pero algo en mí, quizás un impulso irracional, me empujó a responder. Escribí, ¿cómo sé que no eres policía? Pensé que con eso podría salir de allí sin problemas, pero la respuesta no se hizo esperar. No lo sabes. La frialdad de esa respuesta me congeló. En ese instante, sentí como una oleada de miedo me recorría la espalda. Las dudas comenzaron a invadir mi mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era realmente un agente encubierto o había algo mucho peor detrás de esta oferta? Cerré los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera desaparecer de la pantalla, como si pudiera olvidarme de todo. Pero no lo hice. Respondí, demuestra que eres real. Hubo un largo silencio. Fue un vacío. Un espacio donde mi mente trataba de racionalizar lo que estaba pasando. El pulsar de mi corazón sonaba fuerte en mis oídos y sentía cómo el aire en la habitación se volvía espeso, pesado. Sabía que debía cerrar la ventana, abandonar todo de inmediato, pero mis dedos no dejaban de escribir. En ese momento no podía parar. Me sentía como si hubiera cruzado una línea invisible, como si el riesgo de ir más allá fuera lo único que me mantenía en pie. Finalmente, llegó la respuesta.
Un archivo MP4 apareció en la pantalla. ¿Qué es esto? Zrenia mientras un escalofrío recorría mi cuerpo. ¿Era el momento de detenerme? Pero mi curiosidad me empujó a hacer clic. La pantalla se iluminó con la imagen de un niño pequeño, jugando solo con carritos de Hot Wheels, en lo que parecía ser un sótano oscuro y desordenado. El niño no mostraba signos de incomodidad. Jugaba tranquilo, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la voz del hombre que hablaba detrás de la cámara. Un tono grave, autoritario. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. El niño, con una sonrisa inocente, respondió sin dudar. «Tony». El hombre continuó, y cada palabra parecía más inquietante que la anterior. «¿Quién te está grabando?». «Tío Will», respondió el niño, mirando hacia la cámara con una expresión de total ingenuidad, como si nada estuviera mal, como si fuera una grabación común. Mi pulso se aceleró al máximo. Algo no estaba bien. Lo sabía, pero no podía apartar la vista. El hombre siguió preguntando, su voz más firme ahora. «¿Para quién es el video?». El niño, como si no comprendiera lo que estaba pasando, contestó, «Para el tío Marco». El impacto de esa respuesta fue brutal. Mi mente se detuvo, como si hubiera recibido un golpe directo en el estómago. Estaba viendo a un niño, tan vulnerable, tan inocente, siendo utilizado como parte de algo mucho más oscuro. Todo mi cuerpo empezó a temblar. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía un niño decir algo tan aterrador, tan vacío? ¿Quién era el tío Marco? Mi mente no podía procesar la información, pero la sensación de horror creció con cada palabra que escuchaba. Luego, vino una pregunta más. ¿Por qué estamos grabando este video? El niño, con la misma sonrisa inocente, respondió, «Para encontrarme un nuevo papá y mamá». Fue en ese momento cuando todo se desmoronó. Mi estómago se retorció, mi mente no podía procesarlo. Lo que estaba viendo era real. Estaba viendo el sufrimiento de un niño, sin comprenderlo, y al mismo tiempo se me estaba revelando una red de personas dispuestas a hacer cosas inimaginables. El hombre no se detuvo, pero yo ya no podía seguir mirando. Cerré el archivo de inmediato. El miedo se apoderó de mi cuerpo. Sabía que había cruzado un límite del que no había regreso. Pero antes de que pudiera hacer algo, otro mensaje apareció en la pantalla. «Ahora que sabes que Tony es real, hablemos de pago. Prefiero Bitcoin, pero puedo aceptar cualquier moneda estable. Estaré esperando tu respuesta». El miedo me paralizó. ¿Qué debía hacer? ¿Debería responder o denunciarlo? Mi mente se encontraba a la deriva. Tomé una decisión desesperada. Guardé el video, las capturas, todo lo que pude en un archivo cifrado. No me atrevía a hacer nada más, pero en algún lugar dentro de mí sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados. Envié todo a las autoridades, de manera anónima, esperando que alguien tomara el asunto en serio. Esperé, pero los días pasaron sin que llegara ninguna respuesta. Mi desesperación creció a medida que me daba cuenta de que había algo mucho más grande en juego. Entonces, una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Un mensaje que decía solo, «No debiste involucrarte, Marco». El miedo me paralizó por completo. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían quién era? No era solo una amenaza vacía. La sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Mi paranoia creció cada minuto. Cada ruido en mi casa, cada sombra en la esquina de la habitación, me hacía saltar. Un nuevo mensaje apareció. «Tony no está disponible, pero tenemos otros. Quizás algo más a tu gusto». El miedo era tal que, sin pensarlo, destruí mi teléfono y mi computadora. Borré todo, incluso mis cuentas en la red. Cambié mi nombre, mi número de teléfono y huí. Me mudé a un motel barato, fuera de la ciudad. Tomé nuevas precauciones cambiando mi apariencia, mi rutina. Pensaba que quizás así podría desaparecer de todo esto. Pero nunca pude quitarme la sensación de que alguien estaba cerca, de que me vigilaban. La web oscura tiene una forma de quedarse contigo, de hacerte sentir que nunca dejarás de ser parte de ella. Desde entonces, he vivido con el miedo constante de que alguien aún sabe lo que hice, de que siempre estarán esperando, observando, en las sombras,
La Deep Web nunca olvida y tal vez nunca me dejarán ir. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.